Del legado del padre Ángel Villaronga, Conflictos Humanos. Queridos amigos, cada padre Villaronga, otro programa de los conflictos humanos. Estamos aquí para conversar con ustedes durante esta media hora. Lo hacemos como siempre, llegándonos a su lado en compañía de San Francisco de Asís. Dios excelso, Señor mío Jesucristo, ilumina, te lo pido humildemente, las tinieblas de mi alma. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Haz que te conozca, Señor, y que en todo proceda según tu santa voluntad. Quiero tratar un tema hoy que sé que es sensitivo, delicado, pero que quiero poner el punto de vista de la moral cristiana, de la fe, de la religión, también sobre este tema. Un tema que podríamos titularlo la tolerancia y los límites de la tolerancia. La palabra tolerancia procede del latín y significa sufrir, soportar. La tolerancia verdadera puede tener distintas raíces. En primer lugar, ella tiene su origen en el respeto de la conciencia y de la convicción del prójimo. Oigan bien, la tolerancia tiene su origen en el respeto de la conciencia y de la convicción del prójimo. Todo ser humano tiene que vivir de acuerdo con su conciencia, pues todo lo que no procede de la fe es pecado. Por esta razón respetamos toda ideología que procede de una convicción real, aunque ella yerre. Respeto de todo credo religioso, aunque contenga errores. Respeto de toda opinión ajena, que se esfuerce por lograr la verdad. La verdadera tolerancia exige, deja hablar libremente a los demás, que discutan, que prediquen, que escriban artículos, que hagan propaganda, que celebren reuniones. No reprimas la opinión ajena y no obligas a nadie a hablar o a actuar contra su convicción. Y repito estos puntos que creo que son delicados y que hay que tener bien en cuenta. La verdadera tolerancia exige dejar hablar libremente a los demás, que discutan, que prediquen, que escriban artículos, que hagan propaganda, que celebren reuniones, y no reprimas la opinión ajena, y no obligues a nadie a hablar o a actuar contra su convicción. La verdadera tolerancia procede en segundo lugar del respeto de la libertad del prójimo. Decíamos que antes tenía su origen la tolerancia en el respeto de la conciencia y de la convicción del prójimo. Ahora, en segundo lugar, depende del respeto de la libertad del prójimo. Todo ser tiene la misión de configurar y desarrollar su propia vida y su personalidad de acuerdo con su propio parecer. Sin embargo, él solo puede cumplir esa misión si dispone de libertad. La libertad del hombre es al mismo tiempo su misión para autorrealizarse. La libertad del hombre es al mismo tiempo su misión para autorrealizarse. Nosotros respetamos esa misión. La verdadera tolerancia exige aquí que no robemos al otro la libertad para autorrealizarse. ¿Cómo podría él realizar su personalidad si desbaratamos constantemente sus empresas? La verdadera tolerancia dimana, en tercer lugar, de la convicción del poder del amor, palabra que se siempre ausenta al tratar este tema. Dimana de la convicción del poder del amor. Cristo está convencido de que el amor es más apropiado para vencer al mal que la violencia bruta.
amad a vuestros enemigos. Por esa razón Cristo sufre y soporta el mal con amor. De esta forma de la tolerancia hemos hablado ya detalladamente. No resistid al que es malo, tened paciencia, perdonar, reconciliarse. Claro que si no se vive en esta onda del Evangelio, es muy difícil poder entender las cosas que estamos hablando. Estoy hablando en sentido evangélico, cristiano, moral, en sentido de la tolerancia. Pero existe una intolerancia, por supuesto. Una intolerancia que debe condenarse, porque ella no respeta ni la conciencia, ni la libertad del hombre, ni el amor. Las tres cosas que decíamos en que se basa la tolerancia. En la conciencia, convicción propia, en la libertad y en el amor. Y hay una intolerancia que no respeta la conciencia, por la convicción de la otra persona, no respeta la libertad y no cree realmente en el poder del amor. A este tipo pertenece la intolerancia de ciertos estados. La dictadura, que esclaviza a la conciencia. Los campos de concentración, los gulags, la presión ideológica sobre los ciudadanos por el poder económico del Estado, las persecuciones de la Iglesia en los países del Este. Intolerantes fueron también la Inquisición, vamos a decirlo, y las persecuciones de herejes de los siglos pasados. Sin embargo, a esta clase pertenece también la intolerancia de cada uno. No solamente son los estados los que son intolerantes, porque es muy fácil decir, sí, los comunistas son intolerantes, los nazistas fueron intolerantes, la Inquisición fue intolerante. Hay una intolerancia de cada uno. El fanático, que ve siempre en el prójimo tan solo el error y el mal, no tiene vista para ver otra cosa, ya de antemano lo condena, y que no reconoce el valor de la verdadera convicción. El déspota en la familia. Así que no pensemos solamente en estados, sino quizás en nuestro hogar podemos ser intolerantes. El déspota, ese déspota en la familia y en el negocio, que impide cualquier desarrollo libre del hombre que le rodea. El exigente desconsiderado, que quiere obligar a acciones que son libres por su esencia. La fe, el amor, el credo. El pedagogo severo puede ser intolerante también, que nunca confía en el poder del amor, sino que quiere obtener todos los valores por la fuerza. Hay muchas formas de intolerancia personal, no solamente la pública, la estatal, sino las intolerancias personales, fanatismo, despotismo, obligar a acciones que son libres por su esencia. La fe es libre, yo no puedo obligar a alguien a creer. El amor es libre. Esa intolerancia la hemos visto todos los días en nuestra prensa cuando personas despechadas porque han sido abandonadas por su amante, por su querido, por su querida, han venido y han acabado con la vida de esa persona con un pistoletazo y muchas veces se han suicidado después. Es una forma brutal de intolerancia. Por supuesto, hablando de la tolerancia, como siempre pasa en casi todos los temas, hay también una falsa tolerancia, porque existen formas erróneas de tolerancia. Es la falsa tolerancia. Ella puede proceder, en primer lugar, de la negación del mal. La persona que niega que exista el mal, que todo se puede hacer, que yo hago lo que me viene en gana, que hago lo que a mí me gusta, que no existe el mal, pues esa persona tiene una falsa tolerancia. Quien no cree en ningún valor y no reconoce derechos y obligaciones, porque es muy bonito hablar de mis derechos, pero nunca hablamos de nuestras obligaciones. Es claro que estas personas tendrán el punto de vista de haz lo que quieras, y eso no es tolerancia. Esa persona dejará al mal toda libertad. A lo que quieres que decir, a lo que te dé la gana, que haga la gente lo que le venga en gana.
Esta forma de pensar está muy generalizada en nuestros tiempos. Por ejemplo, los padres que permiten a sus hijos empezar todo porque ellos mismos no saben distinguir entre el bien y el mal. Y todos lo permiten. Deja al niño que haga, ya él despertará, ya él aprenderá. Los muchos que no se oponen más al oleaje del mal, porque ellos consideran sencillamente normal y factible toda la basura, toda la corrupción, toda la lascivia, todo el hedonismo, todo el ateísmo, todo el materialismo que hay en los medios, sobre todo de comunicación social, que se llevan después a la vida ordinaria. Eso no es tolerancia. Eso es una falsa tolerancia. Si la falsa tolerancia puede provenir de la negación del mal, también puede provenir esa falsa tolerancia de la negación de la misión educativa. Este error está también muy difundido en nuestros días. El bien tiene una autoridad natural sobre el mal. Una autoridad natural, no es lo mismo. Yo hago esto porque me da la gana, a mí me da lo mismo. No, el bien tiene una autoridad natural sobre el mal. Nos hallamos vinculados a los valores y nos sentimos responsables de que en este mundo domine el bien y no el mal. Obligación de todos, no hablamos sobre todo de los cristianos, es que en el mundo el bien domine sobre el mal. Por esta razón, todo hombre tiene la misión de contribuir a que el bien triunfe. Los padres, los profesores, los hombres de Estado, etc., tienen una misión educativa mucho más importante. Quien descuida su misión educativa es casi como un asesino a los ojos de Dios. ¿A dónde podría llegar nuestra juventud si tuviera educadores buenos? Imagínense ustedes, señores, pongan en esos colegios, universidades, escuelas, coles, buenos educadores, ¿y a dónde llegarían nuestros jóvenes? Fue aquella época en que ser maestro era una misión sacerdotal, prácticamente hablando. Y cómo salían vocaciones de tantos colegios. Por eso, ¿a dónde podíamos llegar si pusiéramos buenos educadores? Pero muchos padres no reprenden más a sus hijos. No les llama la atención, les permiten que empiecen todo y no les fijan ya ningún límite. Pues ellos no quieren influir, dicen ellos, influir a sus hijos. Eso no es tolerancia. Eso es un crimen. Algo parecido ocurre con el Estado moderno. El Estado tiene el deber de proteger aquellos valores de los que hace profesión, junto con todo el pueblo. Es su obligación. Que no pase es otra cosa. Pero el Estado tiene obligación de proteger esos valores. Así que hagan ustedes un examen de conciencia, saquen ustedes una conclusión de qué mal están las cosas. El Estado tiene los derechos de proteger, reconocidos conjuntamente por todo el pueblo en particular, el derecho del más débil. El Estado no está autorizado a conceder al mal toda la libertad de propagarse. No está autorizado. Sin embargo, ¿qué ven nuestros ojos? ¿Qué pasa a nuestro alrededor? La ola de inmundicias, de maldades, de porquerías, de alcoholismo, de sexo, de erotismo, de corrupción, de fraudes, de violencia, de vicios, todo eso está permitido. Y el Estado no está autorizado a conceder al mal esa libertad de propagarse. Hay que poner límites a eso, y eso no sería intolerancia, sería ejercer el derecho que tiene el Estado a de que se protejan los valores que se acaban, se destruyen, se pierden cuando prima todo esto que estamos viendo. El Estado que básicamente concede al mal toda clase de libertad no es tolerante, falso, sino débil y negligente de un modo criminal. Por eso decía que el tema es sensitivo, delicado, que esa línea es muy fácil de utilizarla demagógicamente o solamente para un aspecto de nuestra vida político o personal. No. El Estado, que básicamente conceda al mal toda clase de libertad, como lo estamos viendo, toda clase de libertad, no es tolerante, falso. Es débil y negligente de un modo criminal. Por las mismas razones, también el individuo
El individuo tiene el deber, en el cuadro de sus propias posibilidades, de poner coto al vicio, de oponerse a la injusticia y a la violencia, así como de proteger los derechos y los valores. El padre en casa tiene el deber de oponerse al mal y de que en casa se vean, se estimen, se tengan solamente cosas buenas y se defiendan los valores auténticos de la vida y del cristianismo. La falsa tolerancia puede proceder de la negación fundamental de todo empleo justificado de la violencia. De por sí la violencia no es malo, sino tan solo muy peligrosa. El sentido de la violencia radica en lo siguiente. A veces la violencia, entendamos bien la palabra, es necesaria a menudo. Al hablar de violencia no estoy hablando de lo que vemos en las pantallas de nuestra televisión. El trucidamiento, el descuartizamiento, el asesinato. No hablo de esa violencia. Cierto castigo y cierta violencia son a menudo necesarios como apoyos para las voluntades débiles. Así, por ejemplo, si a los estudiantes no se les pone un examen y diesen notas en los colegios, por lo general apenas el estudiante estudiaría mucho, porque muchos saben si total no hay exámenes y no dan notas, pues ya con esto yo paso, y muchos no estudiarían. Así que si se toma como una violencia el examen o el aspirar una nota, es necesaria esa violencia, esa nota. Si un Estado no hubiera penas para el robo, el hurto, la corrupción, el acto de violencia, no cabe duda de que muchos no se arredrarían ante el mal. Las cárceles, yo quisiera que no hubiera cárceles en el mundo, pero si el bandido sabe que ni va a haber una sentencia, ni va a haber una cárcel, el mal seguiría prolongándose y produciéndose cada día más, porque entonces no habría una cortapisa a los malos deseos que tienen muchas personas. El peligro del castigo es precisamente una ayuda para la voluntad débil. De un modo análogo, también el cristiano renuncia a veces al mal, no por amor a Dios, sino por miedo al castigo del Todopoderoso. Así que cierto estado de violencia, si queremos llamarla así, es necesario muchas veces. También la ira, como símbolo de la violencia, puede estar a menudo totalmente justificada para mostrar a los otros la seriedad abismal de una situación. Incluso Jesucristo arrojó del templo a todos los mercaderes con un azote de cuerdas en la mano, a fin de hacer cobrar conciencia a su pueblo del peligro en que se encontraba. Y en unas ocasiones, los que estén familiarizados con el Evangelio lo recordarán. Se dice de Cristo que miraba a sus oyentes con ira, con ira. La ira ocasional del maestro en la escuela, así como la accidental ira o ciertos gestos de los padres frente a sus hijos, puede ser un medio drástico y necesario para que los duros de mollera cobren conciencia de la seriedad de la situación. De un modo parecido, una tormenta depuradora puede volver a crear en un matrimonio o en una amistad aquel aire puro que no podría alcanzarse mediante una disputa cotidiana. Si esa ira, entre comillas, procede verdaderamente del amor, aquí está lo difícil, que la ira proceda del amor, después la amistad será más firme que antes. En este caso, la violencia, si le queremos llamar así, ha tenido un sentido bueno. Pero ya ven qué fino es el hilo que hay que pasar para no caer en exageraciones ni en extremos. Muchas veces la violencia es necesaria como freno del mal. Es cierto que el mal no se convierte con la violencia, algo que solamente le es posible al amor, pero la maldad puede ser frenada con la violencia. Por esa razón, de acuerdo con las palabras de la Biblia, el Estado tiene el derecho de poner diques al mal por medio de la violencia. Hablar violencia no quiere decir arremeter contra la gente. Violencia quiere decir tomar normas y leyes que coarten ese desenfreno. La autoridad del Estado es contigo ministro de Dios para el bien.
Mas si obrares lo que es malo, teme, que no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador, para ejecutar ira contra aquel que obra el mal. Eso palabra del Antiguo Testamento. No obstante, cuando no se puede llegar a una jurisdicción superior o a una autoridad estatal que esté en condiciones de dirimir la disputa, entonces tienes tú mismo el derecho de defender tu vida, tu libertad, tus bienes, legítima defensa. Así que vean cómo a veces ciertas cosas son necesarias, aunque el ideal sería que no hubiera necesidad de eso. Pero tengo derecho a la legítima defensa ante un injusto agresor. Sea que me venga a robar, que me venga a matar, tengo derecho a defenderme. También en el caso de que el hermano que está junto a ti sea atacado injustamente, sin que el poder estatal pueda acudir en socorro suyo, entonces tienes asimismo el deber de ayudarle. Legítima defensa. También cuando todo el pueblo sea atacado injustamente, sin que pueda ayudar una jurisdicción superior, sea la ONU, sea el Tribunal Internacional, es válido asimismo el derecho de legítima defensa. El pueblo está autorizado a defender del ataque injusto su libertad, sus bienes, su patria, su religión, su ideología. Guerra defensiva. Hay palabras que no quisiéramos pronunciarlas, pero estamos hablando de derechos, estamos hablando de lo que es moral, estamos hablando de lo que cae bajo la palabra tolerancia o intolerancia, justicia o injusticia. Fundamentalmente, la Sagrada Escritura, si vemos el Antiguo Testamento, donde hay tantas guerras, no contiene alguna condena de la guerra. Sin embargo, en la actualidad, considerando el desarrollo de la técnica moderna de armamentos, es necesario reflexionar con toda exactitud y escrupulosidad sobre los motivos por los cuales en el pasado se declaraba justa una guerra defensiva. Pues ya no pueden ignorarse los efectos de una guerra moderna. El último concilio hizo una condena solemne de la guerra total. Toda acción bélica que tenga por objetivo destruir sin distinción alguna ciudades enteras o vastas zonas, incluidos sus habitantes, es un crimen contra Dios y los hombres. El camino correcto lo encontrará sin duda tan solo aquel cuyos ojos hayan vuelto a ver a través del amor. Quien entienda los preceptos de Jesucristo y viva en el amor, entenderá qué es tolerancia, como la tuvo él, que fue una comprensión del pecador, no tanto del pecado, sino del pecador, que son frágiles y débiles. Y ese es el tema que quería tratar hoy, delicado, y son ideas que quisiera que estuvieran bien claras para que quiera pensar rectamente. Del legado del padre Ángel Villaronga, Conflictos Humanos.